Hoy en las Crónicas Dalcrosianas vamos a hablar de cómo enseño la armonía, cómo empiezo a trabajar la armonía con mis alumnos, desde los muy pequeñitos hasta los más grandes, pero cómo les enseño esos principios de tensión, distensión, de conflicto y resolución en el mundo armónico de la música. Vamos. ¿Qué es la armonía y cómo enseño el principio de la armonía a alumnos jóvenes o que todavía no tienen mucha experiencia dentro de la música? Por ejemplo, estaba trabajando con un alumno él tiene 8 años. Estábamos trabajando precisamente qué es lo que hace la armonía. La armonía es la creación de tensión y distensión en la música. Es lo que te genera esos sentidos de conflicto y de resolución dentro de la música. Puede haber contextos armónicos muy variados. Básicamente, está el contexto tonal, está el contexto modal y está el contexto atonal, que a pesar que su nombre implica que no hay una tonalidad definida, hay patrones de todas formas que te van a generar esa tensión y distensión, ese conflicto y esa resolución. Entonces vamos a ver con música cómo se va haciendo esto, pero antes de eso siempre trabajo, como saben, yo trabajo a través de la rítmica del cross, entonces trabajo con el movimiento. ¿Y qué es lo que hacemos para expresar tensión y distensión? Pues eso, precisamente, tensión y distensión. Apretamos, soltamos. Aprietas y sueltas. Lo puedes hacer incluso solamente utilizando la cara. A veces eso hago con mis alumnos, les digo, muy bien, solamente vas a hacer una cara y después, cuando escuches la señal, vas a relajar esa cara. ¿Listo? ¡Va! Y ahora lo sueltas. También sirven dar como ciertas imágenes. Vamos a pensar en una imagen como de un tótem o una estatua o una gárgola de esas que están así paradas, ¿ok? Entonces son gárgolas y necesitamos que sean gárgolas para que ahuyenten a los malos espíritus. Entonces, a ver, ¿listos? ¡Va! Y relajan. Ahora, y así te puedes ir con varias. Puedes también hacerlas para que sonrían, puedes hacerlos para que sean tristes, para que sean felices, para que sean enojados. Puedes también ir trabajando distintas emociones. No preciso decir que podemos hacer varios trabajos transversales aquí. O sea, puedo estar trabajando las emociones a través de esto que es la armonía en la música. Entonces, ya que tengo establecido lo que es la tensión y la distensión en la cara, entonces puedo hacer que acompañen. Vamos a hacer un poquito más explícito este ejercicio de las caras. Ya que lo tengo ahí, ahora lo voy a hacer, pero que acompañe las manos, que acompañen esa cara. O. La idea es de que mantengas esa tensión por unos segundos y que después les pidas relajarlo. Lo puedes hacer con música. ¿Cómo les pides que lo hagan con música? Bueno, con música les dices, mientras escuchen esto, no tiene que ser un acorde determinado, simplemente algo que se escuche disonante contra algo más tranquilo. Ni siquiera tiene que ser, te digo, consonancia-disonancia. Es solamente algo que dé ese sentido de resolución. Aquí, si te fijas, voy cambiando, pero de todas formas se escucha esa tensión. Uy, eso también se escucha demasiado tenso. Ese ya es diferente. Y después les puedo preguntar, bueno, ¿cómo se escuchan estos acordes?
Medio tenso, no muy tenso, y ellos pueden empezar a matizar también las expresiones que están trabajando. No se trata de que no es siempre blanco o negro y no siempre tienes todas las respuestas. Las respuestas las tienen, las vamos encontrando a medida de que vamos experimentando con nuestras clases. Eso es una de las cosas bellísimas de la rítmica Dalcroze. De verdad, estamos trabajando con los alumnos, experimentando con ellos. Entonces, por ejemplo, ya puedo hacer sonidos que suenen diferente. Y cuando ellos empiezan a escuchar menos tensión, entonces ellos pueden adoptar diferentes posturas. ¿Cómo suena eso? ¿O cómo suena este? Y tú tampoco tienes que estar, no estoy tocando aquí, como puedes darte cuenta, no estoy tocando acordes determinados, o sea, que yo tenga en la cabeza. Estoy aventando las manos en cierta posición en el teclado y me están dando unos acordes que puedo hacer. Si combino, por ejemplo, blancas y negras, teclas blancas y negras, la disonancia es mucho más evidente. Pero si solamente toco blancas, entonces tengo disonancias más suaves. Si extiendo el rango, esas disonancias se hacen todavía más suaves. Y si me voy a las teclas negras solamente, es otro tipo de disonancia y de consonancia. Puedo utilizar tres notas en cada mano, 2 notas en cada mano, todo depende de ti. Pero también es muy importante que practiques esto, para que tú puedas escuchar qué es lo que quieres y además que tus manos y tus dedos empiecen a tener esa independencia para que puedas transmitir esa tensión, distensión, conflicto y resolución a tus alumnos en su movimiento. Entonces, después de que ellos ya tienen eso, también lo puedes hacer en movimiento, no solamente en gestualidad. Pero nos quedamos solamente en la cara acompañada por los brazos. Después tienes la cara acompañada por todo el cuerpo. Y eso ya es, o sea, todo el cuerpo se puede retorcer, se puede poner en tensión, en movimiento, etc. Y después incluso puedes pedirle que haya algo de sonido que acompañe eso. Eso está muy chistoso. Y después que sean notas. Y después ves si es ascendente, si es descendente. Hay muchísimas cosas que puedes trabajar a través del movimiento para la armonía. ¿Cómo resolvemos en armonía? Por ejemplo, si queremos resolver una disonancia, normalmente las disonancias resuelven hacia abajo. Entonces, si escuchas una disonancia, y cuando escuchas la resolución, haces que caiga el peso del cuerpo, etc. Pero, te digo, no es una sola forma de trabajarlo. La idea es de que cada quien encuentre su propia manera, que partas de una base y a partir de esa base empiezas a diseñar tu propio ejercicio. Y eso es lo que también hacemos mucho en la rítmica Dalcroze. Nos robamos ejercicios de otros maestros porque la verdad es que este ejercicio que yo te mostré aquí lo vi con mi maestro Iramar, que seguramente lo vio con sus maestros también, que a su vez lo vieron con alguien más o lo vieron por algún lugar. Siempre, por eso también es bueno ver piezas de danza, de ballet, escuchar mucha música para que tengas ese bagaje en ti. Y bueno, después de todo esto, llego con mi alumno y entonces ya le digo, ahora, ¿qué es la armonía y qué es por oposición? Casi siempre enseñamos por oposición en Dalcroze. Si enseñamos una negra, enseñamos negras contra corcheas. Si enseñamos lo que es una dinámica, piano y forte. No solamente hablamos de uno, del piano, pues sería muy difícil, ¿no? Entonces, empiezo a hablar con mi alumno y le digo de armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, vamos a hacer algo. Ni siquiera le dije qué es armonía. Simplemente vas a escoger 2 notas con tu mano izquierda, las que sean, pero las tienes que tocar al mismo tiempo.
No, de hecho las primeras que tocó fueron estas dos, creo que sí, fueron estas dos. Y la segunda, y después tocó estas. ¿O fue aquí? Fue esto, lo que él tocó. Muy bien, ahora puedes tocar 4 veces cada uno de esos. ¿Qué notas son? Ya me dices do, mi y mi, si bemol. Mi, si. Ahora vas a tocar una de esas notas con tu mano derecha, en cualquier otro lugar. Y cuando quieras cambias a otra de las notas. Entonces esas 4 notas, bueno, que aquí en este caso técnicamente son 3, do, mi, si bemol, se vuelven nuestro material para hacer música. Solamente estamos utilizando eso. Cuando se escucha más tenso y cuando se escucha más menos tenso, eso depende de lo que estés tocando. Pero la idea es de que el alumno vaya escuchando y que él o ella te vayan diciendo, me gusta más este. No te quedes con la cuestión de que, bueno, es que ese es un tritono. Ahí está la tensión. Quizá no. Quizá para ti no. Entonces, el tritono no siempre es tenso. Pregúntenle al diablo. O sea, ese muchacho, o sea, para él el tritono es como que la onda, ¿no? Entonces, el tritono no trates de darle una connotación de consonancia o disonancia a las cosas. Aunque hace rato, perdón, yo estaba hablando de consonancias y disonancias, pero trata de hablar siempre de tensión y distensión, porque eso es lo que es la armonía. Y esto les va a dar un panorama mucho más amplio de lo que es la armonía en sí. Entonces, ya después de que tengo esto, entonces les empiezo a decir, y es muy importante que usen el pedal. Ahora vas a tocar una melodía una vez de que ya tengo establecido este pulso. Y solamente estoy tocando las notas do, mi, si bemol. Después les puedo dar algo de libertad y decirles, ok, ahora no toques siempre do, mi, si bemol. Puedes tocar otras notas también, pero tienes que saber qué vas a hacer después con esa nota. Porque esa nota es una parte de una melodía y tienes que saber si la melodía se va a ir para arriba o si se va a ir para abajo. Y así es básicamente como empiezo a trabajar armonía con mis alumnos, a que entiendan el concepto de lo que es armonía. Porque algo me enseñó muchísimo el primer maestro que tuve de armonía, que fue el maestro Víctor Manuel Medeles, que en paz descanse. Me decía, lo que define al final lo que está bien y lo que está mal son las orejas. Tu oído es el que te va a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal, porque él lo estaba viendo desde el punto de vista de un compositor, no lo estaba viendo desde el punto de vista escolástico de que las disonancias tienen que resolver. Él, yo creo que sabía que había sonidos que simplemente no tenían que resolver. Por ejemplo, él tenía una pieza que se llamaban vejaciones. Imagínense, o sea, la molestia, ¿no? O sea, y es una pieza que duraba horas, y creo que era la misma nota. O sea, es una cosa que de verdad tenías que causar conflicto sin resolverlo. Hay necesitamos pensar más artísticamente como maestros de música que como artesanos de la música. Está muy bien trabajar las consonancias, las disonancias, las resoluciones y todo eso, porque a fin de cuentas así es como construimos un discurso musical sólido.
pero no se trata siempre de hacer música que obedezca a esos patrones. Lo que tiene que obedecer la música que estamos creando es nuestra propia visión artística. Entonces, pues de eso se trata. Y así es como empiezo a trabajar armonía. Espero que estos ejemplos te ayuden en algo para trabajar con tus alumnos. Y recuerda que si quieres más cosas como estas, los puedes encontrar en nuestra escuela virtual, en donde trabajo improvisación para la educación, cursos para la escuela secundaria, para la escuela primaria, preescolar, etc. Así que nos vemos ahí en Teachable o también aquí en YouTube, y busca las Crónicas Dalcrozianas, que pues aquí es donde vemos todas estas cosas. Muchas gracias y hasta la próxima.